Si bien es bastante seguro que los Illuminati desaparecieron de Europa en las primeras décadas del siglo XIX, no es lo mismo a la hora de hablar de Estados Unidos, puesto que un año después de la prohibición en Baviera, en 1785, se constituyó la Logia Colombia de la Orden de los Illuminati en Nueva York. De esta logia derivó la Orden de los Illuminati en Estados Unidos, que a inicios del siglo XX se conocía como la Gran Logia Rockefeller. Yo me imagino que esto les suena bastante, lo de la Logia Rockefeller. Bueno, siempre hemos asociado a los Illuminati con hechos que ocurrieron en un momento determinado, pero también con hechos que están ocurriendo en estos momentos o que han ocurrido hace muy poco tiempo. Bueno, pues se supone que los Illuminati, después de haber sobrevivido a la prohibición de la que habían sido objeto, fueron responsables supuestamente en gran medida de sucesos tales como la Revolución Francesa, las guerras mundiales, el atentado terrorista contra las Torres Gemelas en 2001, e incluso se dice que podrían haber sido los responsables de las guerras de Afganistán y de Irak. Pero también es cierto que hay otra parte en la que se cita la presunta existencia de una serie de cartas escritas entre los años 1870 y 1871 y que se dice que se conservarían en los archivos de la biblioteca del Museo Británico. Bueno, estas cartas fueron una correspondencia establecida entre un antiguo militar confederado llamado Albert Pike y el francmasón Giuseppe Mazzini. Está claro que el Museo Británico desmiente la existencia de dichas cartas, aunque por otro lado parece ser que esas cartas sí existen. Bueno, pues según parece, en una de las cartas fechadas el 15 de agosto de 1871, Pike le hace saber a Mazzini el plan de los Illuminatis para el futuro del mundo. Bueno, y tú has nombrado a Albert Pike, entonces yo ahora voy a hacer un pequeño inciso sobre él. Albert Pike nace el 29 de diciembre de 1809 en Boston, fallece el 2 de abril de 1891. Es abogado norteamericano, militar, escritor y, sobre todo, destacado activista francmasón. Como oficial, participó en la guerra mexicano-estadounidense y por los Estados Confederados de América durante la Guerra Civil estadounidense. Es autor de la obra Moral y Dogma del antiguo y aceptado rito escocés de la francmasonería, publicada en 1871 y que se convirtió en una guía para la interpretación del simbolismo francmasónico, pero también utilizada por sectores antimasónicos críticos o contrarios a este movimiento, especialmente de la Iglesia Católica Romana. Como tú ya has dicho, se afirma que intercambió correspondencia por cartas en 1871 con Giuseppe Mazzini, cabeza de la sociedad secreta revolucionaria Los Carbonarios y supuesta cabeza de los Illuminatis de Europa, en las que se plantearía la supuesta preparación de 3 guerras mundiales, así como la consecuencia de estas sobre la población. Durante un breve periodo de tiempo, estas cartas se dice que se exhibieron en la biblioteca del British Museum de Londres, y William Guy Clark, antiguo oficial de inteligencia de la Royal Canadian Navy, las habría copiado. Y de esa copia yo voy a leer literalmente lo que dice sobre las 3 supuestas guerras mundiales. Entonces, según dice el texto, o el supuesto texto, sí, la Primera Guerra Mundial debe producirse
para permitir a los Illuminatis derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza de ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminatis entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Hago un inciso. Recuerdo que se supone que esto se publicó en 1871. 71, sí. Sigue diciendo que la Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechándose de las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe fomentarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político sea suficientemente fuerte para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Y la Tercera Guerra Mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminatis entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de un modo que el Islam, el mundo arábico musulmán y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Desataremos a los nihilistas y a los ateístas y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus teísticos estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Bueno, la verdad que la verdad que me has dejado sorprendida porque yo no las había leído, sinceramente. No había leído lo que decían esas cartas sobre las 3 guerras mundiales, y en las 2 primeras he acertado de pleno, y en la última es lo que estamos viviendo. Hombre, de alguna manera. Siempre bajo el supuesto. Sí, no, vamos a ver. Pero vamos. Sí, porque estas cartas pueden haber sido escritas hace unos años. Ya no lo digo más. Se supone que fueron escritas en 1871. Hay a favor y en contra. Y todos los argumentos pueden tener un determinado peso. En los que están en contra, yo tengo muchas dudas. Hay cosas que tienen muchas lagunas. Entonces, que cada cual, si le gusta el tema, que lo averigüe. Efectivamente. Pero, puestos en este tema, sí, y además lo que me llama la atención, porque además te hace pensar y te hace recapacitar en algunas cuestiones. O sea, por ejemplo, es curioso que una de las cuestiones que dice es que atacan frontalmente, o uno de los objetivos es destruir la cristiandad. Sí. Hombre, y yo, y los que nos han seguido en los últimos meses, saben cuál es mi opinión en el tema del catolicismo y de la cristiandad. Sí. Y sobre todo, mi opinión en torno a los que dirigen. No en torno a los que estamos, porque ahí sí me incluyo, yo lo reconozco públicamente. O sea, porque estamos en la base. He sido bautizado, confirmado y toda la historia. Creo, o me gustaría creer que existe un Jesús, un Jesucristo, pero a partir de ahí, lo que él dijo no tiene nada que ver con lo que se está haciendo. Y a mí me encantaría que este cristianismo cayera tal como está. Tal y como está, sí.
O sea, que estos señores que están al frente fueran absolutamente relevados y quitados. Lo malo es Pero que... claro, o sea, tú oyes esto y entonces tú lo que te planteas es, vamos, aquí ¿qué te están diciendo? Te están advirtiendo de, o sea, ¿de qué? De que hay que hundir al cristianismo porque son lo mejor del mundo. Mira, perdona, que estos no son lo mejor del mundo. O me estás intentando advertir de que no sigan la línea en que voy, de que a mí me encantaría que cambiara la cúpula y no, que dirige no estos designios. Me estás advirtiendo para que yo y tantos como nosotros que pensamos eso, quitemos el pie del acelerador. O sea, a mí ahora mismo, encima de la mesa se me plantean muchísimas dudas. Muchísimas preguntas. Ten en cuenta que lo que plantea como contrapartida es la instauración de una doctrina luciferina. Sí. Que bueno, que no es lo mismo que satánica, porque hablan de Lucifer, no de que Satanás. También ahí no tenemos tiempo, porque además tú tienes algo por delante. Yo tengo por delante mucho todavía. Y el último que digo, también ahí, yo, al que le guste el tema, que averigüe sobre este señor. Sobre Albert Pike. Sobre Albert Pike, porque bueno, él tiene su versión muy personal de Lucifer. De Lucifer, sí. Y de Lucifer seguiremos hablando después. Sí. En alguna que otra parte seguiremos hablando de Lucifer y de esa doctrina luciferina. Hay gente que no distingue entre los luciferinos y los satánicos, y son distintas, sin embargo a veces parece que las mezclan, pero bueno, pues si no ahora tenemos nada más que comentar en este sentido, no, para mí me voy a tomar un descanso para coger aliento para empezar a hablar yo, así es que nos vamos a ir a una pequeña pausa de publicidad, pero volvemos enseguida. Y venimos quizás con lo más interesante o lo más conspiranoico de esta noche. Así es que no se vayan, que los esperamos aquí.